Buenas, saludos para todos y para todas. Vengo a compartirle qué es Presto 22 y el flujo de trabajo. Vamos a dar inicio a esta presentación haciendo un poquito de historia, hablando un poquito de Presto. Presto es un software que ya tiene más de 40 años en el mercado, para ser más exactos 42 años. El 1 de enero de 1980 salió al mercado y tiene actualmente más de 40.000 usuarios en el mundo entero, donde está presente en más de 40 países y realmente se ha hecho, gracias a Dios, un software bastante usado y difundido en todos nuestros países de habla hispana. Presto es un software que en sus inicios era parte de Software S.A. y que luego fue adquirida por RIP Software SE y luego por el grupo de Schneider Electric. Vamos a ver ahora un pequeño video para poder entender un poquito mejor qué es Presto. La visión de RIP Spain es la integración de los costes y los tiempos para mejorar el sector de la construcción, proporcionando las tecnologías más innovadoras para la transformación digital. Muchos miles de usuarios utilizan Presto en el mundo de habla hispana para sus presupuestos y el seguimiento de la ejecución de las obras. Presto está orientado a la preparación rápida de presupuestos y ofertas en base a la reutilización de la información. Las mediciones pueden introducirse manualmente o provenir de planos digitalizados y modelos BIM. Presto integra la planificación económica y por diagrama de barras con los costes del presupuesto para tener un modelo único, que también se visualiza sobre el modelo BIM. El seguimiento de la etapa de ejecución se puede realizar de la forma tradicional o en base al modelo BIM. Presto, la visión integral de la economía de la construcción al servicio de la digitalización. RIP Spain es parte de RIP Software, que desarrolla M2, la plataforma end-to-end para la gestión integrada de la construcción. RIP Software pertenece al grupo Schneider, líder en transformación digital y sostenibilidad. Entonces, continuando un poquito de quién soy yo, soy ingeniero civil, soy dominicano, vivo en República Dominicana, para los que no me conocen, y estudié en la UNFU, Universidad Pedro Enríquez Ureña, y también ahí mismo hice una especialización en administración de la empresa constructora. También luego, posterior a eso, hice una especialidad en Hamburg School en la Escuela de Negocios de Administración en Estados Unidos, de Retail Management, y luego me dediqué al ejercicio profesional, ya con 36 años de ejercicio profesional, casi 37, y en todo ese tiempo pues he visto y he trabajado y me he especializado en proyectos de edificación y de obra civil, tanto local como internacional, en el área de planificación, gestión, control de proyectos e interfaces de área contable, fiscal, financiera y procura, o sea, compras y contratación de insumos en general, por más de miles de millones de dólares en todos esos años que he trabajado en diferentes proyectos. También tengo 16, casi 17 años como distribuidor de Presto en la parte económica, pero también como instructor certificado en Costing, Planting y Builder, apoyado y avalado por RIP Spain, el fabricante, y con más de 10.000 horas de clase e implementación en el software. Me gusta y tengo conocimientos de todas las filosofías y mejores prácticas que hoy día se conocen como BIM, Lean Construction y BDC, y recientemente el año pasado tuve una experiencia muy buena y muy importante gracias al Plan BIM y a Corfo de Chile, y logré una certificación en BIM bajo la plataforma que ellos tienen en línea de certificarse en materia de BIM.
También soy miembro del PMI internacional y del PMI local de República Dominicana, también siendo parte de la directiva de la extensión de la construcción del PMI. Y también soy miembro de la ACE Internacional y actualmente, en este año 2022, soy el actual presidente de la sección de Ingeniería de Costos de la ACE en República Dominicana. También soy miembro de Lean Construction México y de muchas otras instituciones, pero estas son las más importantes. Eso es para que sepan un poquito de mí. Vamos a continuar entonces, ya entrando un poquito en materia, pues vamos a ver cómo Presto, como les decía, en sus inicios, en los 80, pues empezó en este mercado y desde ese momento empezó a integrar con todos los programas de diseño, que era una etapa que estaba viviendo el mundo entero, de pasar de dibujar a mano en 2D a dibujar en 2D pero asistido por un computador, y ahí fue donde surgieron nuevos software como Archicad, Allplan, AutoCAD y muchos otros que hoy día ni existen en el mercado, pero que en su momento sí ya Presto integraba con todos ellos para sacar volumetrías y generar presupuestos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de introducción antes de entrar en materia, de explicar qué es Presto, sobre el BIM. El BIM, como sus acrónimos, sus letras acrónimas los definen, Building Information Modeling. Muchas personas creen que el BIM se basa solamente en la última palabra del modeling, del modelado, e inclusive hasta agregan que solamente tiene que ver con Revit. Eso no es correcto. Muchos sabemos que el modelado del BIM puede ser con cualquier software de modelado, ya sea de Revit, de Archicad, de Allplan, de Vector, de cualquier, inclusive de Civil 3D, de Tecla, de cualquier software que haga un modelo en 3 dimensiones, pues se refiere a ese modelado. Pero el BIM no solamente se refiere al modelado, también se refiere a la construcción y a la información que deben de tener esos modelos. Y por ende, entonces, cuando utilizamos el BIM realmente como debe ser, pues vienen los costos y los beneficios del sector AECO. Entiéndase como sector AECO, el sector de Architectural, Engineering, Construction and Operating, o sea, arquitectos, ingenieros, constructores y operadores y mantenimiento. Y hay personas que le agregan la M de mantenimiento, la M de manufacturing para el sector. Pero todo esto va de la mano con lo que se llama transformación digital y la digitalización de todo nuestro sector. Todo eso involucra estos costos y beneficios para el sector AECO y están muy relacionados con el BIM. También muy relacionados la ISO 19650, que es una ISO específica para BIM y que en resumidas cuentas, pues estos procesos que hacemos pueden generar rentabilidad para propietarios, promotores, clientes, cadenas de suministros e inversionistas de los proyectos en 3 áreas. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Tal como dice aquí, en aumento de oportunidades, reducción de riesgos y reducción de costos. ¿Cómo así en aumento de oportunidades? Sí, porque si un proyecto está del todo gestionado y ejecutado y controlado de una manera correcta con el uso de BIM, pues yo puedo satisfacer necesidades de clientes que aparecen durante el proceso del proyecto y adaptarme a sus necesidades y poder ofrecerle vender mi producto adaptado a sus particularidades, como son, por ejemplo, si un cliente quiere que mi proyecto se adapte a su industria y dentro de mi edificio pues tenga yo el 3º al 5º nivel, por ejemplo, adaptado a su industria, personalizado. Entonces con el modelado BIM se hace muy fácil porque digitalmente yo puedo generar esos cambios y poder ver cómo incide
en el proceso de construcción de ese modelo y tener todo el detallamiento de la información que se necesita para poder ejecutar ese proyecto que de último minuto pues se generó con esa nueva oportunidad que apareció. También reducción de riesgos. ¿Por qué? Porque donde hay BIM hay mucha planificación previa, hay mucho de hacer las cosas digitalmente previamente antes de construirla, y de hecho eso es lo que hace que se reduzca el riesgo, porque como ya se ha construido digitalmente varias veces el proyecto, en la medida en que cada vez que lo vamos construyendo digitalmente vamos viendo posibles cosas que no están del todo bien y las vamos corrigiendo hasta llegar a lograr tener un producto bien maduro, un activo bien maduro, y poder entonces empezar con el proceso de construir el activo. Y por último y no menos importante, la reducción de costos, que todos sabemos, ¿verdad?, que influye mucho en la rentabilidad del proyecto y que pues se hace bastante fácil llevar a cabo tomando en cuenta todas las mejores prácticas del BIM y todo lo que el BIM nos puede ofrecer. Complementando esta parte del ISO 19650, tenemos que para que todo esto se dé junto con el BIM, pues tenemos que incorporar a todos los agentes que participan en el nuevo proyecto o activo, incorporarlos desde tempranas edades. ¿Para qué? Para que tanto el promotor como el diseñador, como el constructor, el operador y el usuario final, pues vayan aportando al principio del proyecto todas las necesidades, requerimientos y cambios que amerite el proyecto o el activo para poder lograr satisfacer al usuario final, que en definitiva es el que compra y paga toda esta inversión que se está haciendo, pero que es el promotor en sus inicios que invierte dinero, pero está esperando un retorno de esa inversión lo más satisfactoria posible, ¿verdad? Pero esa rentabilidad, ese aumento de rentabilidad se da cuando todos esos agentes que estamos viendo ahí, que están mencionados ahí, participan en el proyecto desde inicios. Entonces, ¿qué es verdaderamente un proyecto BIM? Pues tenemos estas 10 dimensiones que nos muestran qué es un proyecto BIM. Empezando con la primera dimensión, estas 10 dimensiones, ahora empieza por la primera dimensión, que es la parte conceptual, donde ahí en las mentes de los promotores o inversionistas o ideólogos del proyecto están manejando y acariciando ideas y compartiéndolas con otras personas y dándole forma, hasta entonces pasar a la segunda dimensión, que es ya donde se comienzan a plasmar en planos, preferiblemente digitalmente, ¿verdad? Y luego se pasan a un modelo en 3 dimensiones. Pero no solamente el modelado, sino también la información de cada uno de esos elementos de ese modelo. Es muy importante que estén plasmadas ahí en ese modelo. ¿Para qué? Para que podamos hacer un verdadero flujo BIM. Y luego de que tenemos bien detallado en qué consiste el proyecto, ¿verdad?, en qué consiste el activo que vamos a tener, pues entonces pasamos ya al famoso 4D y 5D. El 4D no es más que la planificación de ese modelo 3D, y donde se puede ver con un video cómo se construye ese modelo, pero no es solamente de cómo se construye, sino que durante el proceso que lo estamos digitalmente construyendo, pues podemos ir corrigiendo y afinando los procesos constructivos, tomando en cuenta experiencias previas, tomando experiencias de otros proyectos, ¿verdad?, y de otros negocios similares, para poder hacer entonces una planificación correcta de cómo debe de construirse el proyecto, y que evitar, como decíamos hace un momento, los riesgos de que se desvíe el proyecto en costo y en tiempo por no tener una buena planificación previa de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. El 5D no es más que ese mismo modelo que ya se planificó cómo se iba a ejecutar,
y que yo cuantifico económicamente esos procesos constructivos para saber cuánto cuesta mi proyecto. Pero también sirve, como menciona el método del Lean Construction, de que debemos de tener procesos de mejora continua donde ese 3D, 4D y 5D pueden dar varias vueltas en procesos de mejora, ¿verdad? Como también menciona el PMI y la ACE, el famoso plan Do, Check y Act, para ir mejorando cada vez el proceso, ¿verdad?, del activo. Y luego que tengo ya esa fase, esas 5 dimensiones lo más maduras posible, entonces viene la fase ya de sostenibilidad, donde se habla de que el proyecto se quiere incorporar probablemente mejores prácticas en el sentido de ahorro de energía, de ahorro de combustible, de aprovechamiento de la luz solar para energéticamente encender todos los elementos eléctricos del proyecto, y también que el proyecto también sea autosostenible, que el proyecto cuando pase a una fase ya de romper el proyecto, de abaratar el proyecto, pues sean esas partes que componían ese proyecto también sean reutilizables y que no hagan un impacto negativo en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la sostenibilidad y el famoso 6D. Luego viene el 7D, que es la parte que tiene que ver con mantenimiento y operación del activo o del proyecto, y obviamente se toman en cuenta todas las dimensiones anteriores para poder eficientizar mejor el proceso de mantenimiento y de operación, y que podamos rebajar los costos de mantenimiento y de operación de ese activo para que sea rentable, porque cuando estamos en la fase de construcción del proyecto tenemos probablemente 1 año, 2 años, 3 años, pero la fase de mantenimiento y operación dura mucho más, dura 20, 30, 50, 80 y hasta a veces hasta más de 100 años, y cada año pues ese sobrecosto se repite. Si somos más eficientes previamente, tomando en cuenta el mantenimiento y la operación del proyecto o del activo, pues vamos a hacer el proyecto mucho más rentable. También, tanto en el proceso de diseño, construcción y operación del proyecto o activo, debemos de incluir la seguridad, salud y control de materiales y todo ese tipo de cosas, que es la dimensión del famoso QMAS, de control de calidad, seguridad y salud, ¿verdad? Y luego también en la dimensión número 9 tenemos el famoso Lean Construction, que le había mencionado hace un momento, donde se toman en cuenta todas esas dimensiones para poder ir traspasando conocimiento, información y todo de una etapa a otra, y sobre todo evitar los desperdicios, evitar los retrabajos, evitar la doble construcción de cosas y tener que volver a demoler y volver a construir de nuevo. ¿Por qué? Porque eso nos retrasa no solamente en tiempo, sino también en dinero. Y no es rentable, o sea, pudiera comprometer la rentabilidad del proyecto en caso de que no se tomen en cuenta esas filosofías de Lean Construction. Y como última dimensión y no menos importante está la 10ª dimensión, que tiene que ver con la construcción digital, el famoso 4.0, la construcción 4.0, que sobre todo basa todo eso en ¿qué? En la prefabricación de elementos para que el sector, nuestro sector AECO, pues se aproveche de eso para poder ser más ágiles, más rápidos y más eficientes económicamente para los proyectos. De manera que esas son las 10 dimensiones del BIM. Y también otra cosa muy importante son estos conceptos que están aquí debajo, que deben de tomarse en cuenta para los proyectos que se están manejando y se habla de BIM, que son todos los procesos de CAD, BIM, BDC, IPD y Lean Construction, que ya hemos mencionado aquí anteriormente. Entonces, para concluir con este slide, quería hablarles un poquito de Patrick McLemy. Patrick McLemy es un arquitecto muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo entero, y es el actual
presidente de la empresa de arquitectos muy prestigiosa de Estados Unidos que se llama HOK, y también actualmente es el actual presidente de la Building Smart de los Estados Unidos. Y Patrick McLemy lo traigo aquí a colación por su famosa curva de McLemy, que nos habla también sobre el proceso BIM, que en verano del año 2000, en la reunión de la AIA, de los arquitectos de Estados Unidos, él planteó este gráfico que ustedes están viendo ahí, donde por un lado se veía los efectos, los costos y los esfuerzos de un proyecto en el vertical, y en el horizontal se hablaba de las diferentes etapas que pasa un proyecto, ¿verdad? Que hablaba de diseño preliminar, diseño detallado, documentación de la construcción y operación y mantenimiento. Entonces, tenemos 4 curvas ahí. ¿Cuáles son esas 4 curvas? La curva número 1 es la que nos habla, la azul, es la que nos habla de la habilidad de cómo impactar el costo y el desempeño de un proyecto. Por ejemplo, a tempranas edades, si yo elijo bien o mal el solar donde voy a ejecutar mi proyecto o activo, entonces impacta mucho mi proyecto, positivo o negativamente. Ya ríos abajo, pues obviamente ya no impacta tanto ese tipo de decisiones, porque ya la mayoría de ese tipo de decisiones se han ido tomando en lo que va pasando el tiempo y vamos pasando de etapa en etapa, ¿verdad? Pero sobre todo al principio del diseño preliminar, esas grandes decisiones que se toman pueden afectar mucho el proyecto. Entonces, la número 2 tiene que ver con el costo de los cambios en el diseño. En la medida que estamos más cerca a la fase de diseño preliminar, los costos son menores, pero en la medida que nos acercamos a la fase de operación y mantenimiento, obviamente que los costos para hacer un cambio en diseño se eleva muchísimo el costo. Por lo tanto, lo ideal es que tratemos de hacer esos grandes cambios en edades tempranas para que no impacte económicamente y temporalmente al proyecto de una manera negativa. Si nos vamos a la tercera curva, que es la curva negra, es como normalmente tenemos los flujos de trabajo hoy día, en las oficinas y departamentos donde no se estila utilizar BIM, pues precisamente pasa lo que están viendo ahí. Inclusive esa curva que están viendo ahí en la fase de documentación de la construcción, ni siquiera hay muchas veces se da en la fase inclusive exactamente de construcción, de muchísimos cambios y detallamiento del proyecto que hacen que económicamente y temporalmente el proyecto se atrase. Lo ideal es que si utilizamos BIM, pues se aproveche las etapas de diseño preliminar y de detallamiento del diseño para definir todo y poder, como ustedes están viendo ahí, ejecutar todo lo que relativo a definir el proyecto antes de inclusive empezar a documentar la construcción y ni hablar de la construcción del proyecto. ¿Para qué? Para que todo fluya más fácil y más rápido y no incurramos en sobrecostos ni en aumentar los tiempos de ejecución del proyecto. Antes de empezar a explicar un poco qué es Presto y el flujo de trabajo, como ya les he prometido, del flujo de trabajo de Presto 2022, no quería dejar de hablar de estas dos cosas muy importantes que McKinsey Global Institute pues nos trae y son las causas de la baja productividad en el sector AECO. ¿Cuáles son esas causas? Hay muchas, pero las más importantes son estas 4 nombradas aquí, que son fragmentación entre etapas y actores críticos,
Si ustedes ven aquí, en las etapas de planificación, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de todo proyecto o activo, pues suele pasar que la información de cada una de las etapas se va ejecutando, se bota parte de la información y cuando entramos en otra etapa vuelve y se hace de nuevo y vuelve y se bota, vuelve y se hace de nuevo y vuelve y se bota. Por lo tanto, no se reutiliza la información del proyecto de una etapa a otra, cosa que hace que baje la productividad de los proyectos. Sin embargo, lo ideal sería, tal como ven aquí esa línea roja, que vaya creciendo y enriqueciéndose el detallamiento y el nivel del proyecto en la medida que va pasando de una etapa a otra, no que se vaya botando esa información y generando de nuevo, sino que una se genere a partir de la otra y se vaya modificando y cambiando y enriqueciendo entre un departamento y otro. La próxima es baja adopción de métodos avanzados de gestión de la información. Claro, como tenemos baja productividad, como tenemos baja digitalización y no hacemos mucho caso a los procesos de, como decíamos hace un momento, de transformación digital, entonces esos métodos de gestión de proyectos, tomando en cuenta la tecnología, pues no son adoptados, no son muy comunes en adoptarse. También tenemos baja capacitación de los trabajadores del sector. Es una queja que tengo yo años y años y años escuchando, y es cierto, cada día más en obra encontramos una muy baja capacidad técnica de los obreros para ejecutar cada una de las actividades. Cualquier persona dice que está a nivel de maestro cuando muchas veces no es ni asistente, no es capaz de ser asistente de un buen técnico. Entonces, y por último, no menos importante, dice bajo uso de componentes prefabricados, lo que hablábamos hace un momento, el 10D. Claro, eso ayuda muchísimo a aumentar la productividad porque en poco tiempo yo puedo ensamblar cualquier elemento prefabricado y lograr terminar la obra en menos tiempo y con menos riesgos de desviación del proyecto en costo y en tiempo. Entonces, lo otro importante que quería recalcar es la importancia de la digitalización en el sector AECO. Si se dan cuenta en esta gráfica, el sector construcción es el último después del último. O sea, es el sector que menos ha invertido tradicionalmente en, ¿qué cosa? En la digitalización y también, por ende, en el crecimiento de la productividad. O sea, estamos con unos niveles de productividad sumamente bajos, porque para nadie es un secreto que todavía hace cuántos años pensamos en un proyecto, en un activo relativo al sector AECO y pensamos inmediatamente en una carretilla, un pico y una pala. Son muy pocos los proyectos que interactúan otros elementos para construir los proyectos. Normalmente se limitan a una carretilla, un pico y una pala. Entonces, debiéramos de incorporar un poquito más los famosos destornilladores, ¿verdad? Los famosos preensamblados de prefabricaciones de cosas para que el proceso y los proyectos aumenten la productividad y tengan un mejor índice de digitalización. Ya entrando sí en materia, pues estos son los módulos que Presto tiene para gestionar el flujo de trabajo del sector AECO, tomando en cuenta todo esto que acabamos de hablar hace un momento. De hecho, vamos a ir, en la medida que vaya mencionando cada uno de las partes y los flujos, vamos a ir mencionando cómo se va incorporando todo eso. Para empezar, Presto trabaja todo centralizado en este módulo que se llama presupuesto y mediciones, donde ahí se comienza a registrar la cantidad, unidad, descripción, precio, subtotal o valor y total general o valor total. De manera que ahí es donde tengo la estructura del proyecto, ¿verdad? Y Presto en ese módulo obviamente me permite generar un EDT o WS para poder definir lo más posible el alcance del proyecto
en buenos términos según el PMI y la ACE lo promueve. Por eso dividimos aquí la parte de preconstrucción y de construcción. La preconstrucción ideal que fuera hasta aquí, hasta la parte de planificación, y la construcción a partir de la gestión del proyecto o avance de obra hasta terminar el proyecto, pero lamentablemente todavía en nuestros países de República Dominicana y América Latina y muchos otros países todavía estamos hablando de preconstrucción en la fase de avance de obra, inclusive hasta de contratación, porque no se implementan verdaderos procesos BIM y entonces no está todo detallado, no está definido y por lo tanto estamos improvisando en etapas de construcción y a veces está de operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, continuando con el módulo principal, en ese módulo, tal como ustedes ven aquí, en estas letras que están aquí, pues se puede hacer el presupuesto de obra, simplemente digitando línea a línea el presupuesto o valiéndonos entonces de Excel para hacer rangos, copiar y pegar, o también valiéndonos de un plugin que Presto tiene que se llama Excel to Presto, que se pone dentro de Excel y nos permite utilizar la inteligencia artificial para poder definir y encontrar la columna de los códigos si hay. Si no existe, también Presto trabaja sin códigos en el Excel, que es lo más normal que suceda. Normalmente en Excel no ponemos código. Entonces está la cantidad, la unidad, descripción, precio o valor y total, subtotal y total general o valor total, ¿verdad? Todo eso se define con inteligencia artificial, con Excel to Presto, ya sea a nivel del LDTOWS, del presupuesto, o también inclusive en la definición de los análisis de precio unitario o famosos APU. Si están en Excel, yo puedo definir esa estructura de cómo está definida a través de Excel to Presto y poder a ley de un clic incorporar esa información a Presto y linkearlo unos con otros para poder eficientizar el proceso de LDTIWS de los presupuestos. Entonces, también en este módulo pues me permite, tal como dice su nombre, presupuesto y mediciones, puedo registrar las mediciones manualmente del presupuesto inicial o de los famosos adicionales aprobados, pendientes para aprobar, trabajar con los RFI o los con las notas de cambio, los famosos transmitals, etcétera, etcétera, y poder entonces llevar una obra actualizada totalmente en todo momento, de ver los diferentes escenarios de cuánto es el presupuesto inicial, o contractual o cero, como lo quieran llamar, y los famosos adicionales cuando se suman a ese presupuesto inicial en cuanto a número o a un porcentaje, cuánto incrementan ese presupuesto inicial y si realmente el proyecto lo amerita o está dentro del rango de inversión que se tenía pensado hacer y si no afecta la rentabilidad del proyecto, de manera que a ley de un clic yo puedo hacer todos esos escenarios y poder trabajar con ellos. Y obviamente, como ya expliqué, también en SDTOWS se puede gestionar los famosos APU, análisis de precio unitario, inclusive los subanálisis de precio unitario, entiéndase como en España se le llama los famosos auxiliares, que son aquí en República Dominicana y en muchos países de América Latina, los subanálisis de precio unitario, para poder gestionar, por ejemplo, análisis como por ejemplo los morteros, los brigadas de mano de obra, etcétera, etcétera. Todo eso se puede gestionar también a través de los análisis de precio unitario y subanálisis de precio unitario o auxiliares. También Presto me permite integrar e interactuar con bases de datos propias hechas por nosotros mismos o bases de datos ya estandarizadas y realizadas por terceros, con codificaciones de Master Format, Uniformat, Uniclass, Uniclass, Uniformat 2, cualquier codificación propia, vuelvo y repito, o estandarizada. Presto permite interactuar con ellas y a ley de un clic migrar de una estructura de codificación a otra y poder entrar en ese entorno de normativas y codificaciones dependiendo de los requerimientos que tengamos. También con ese módulo de presupuesto y mediciones podemos tener las licitaciones en ambos vertientes.
si yo soy la propiedad, el promotor o el mandante o el dueño de la obra, pues yo puedo generar mi presupuesto base, a ley de un clic retiro los precios y a ley de otro clic gestiono ese presupuesto en formato Presto, en Excel, en IFC, en PDF o como yo quiera, o inclusive hasta en formato XML. Yo puedo sacar esa información para que los licitantes me entreguen sus precios y en Presto poder hacer el comparativo de precios y elegir el más económico y el mejor en cuanto a precio. Y si yo estoy del otro lado, que yo soy un licitante, para entregarle a la propiedad esa licitación, entonces a través de Presto también, con ese mismo módulo, yo puedo incorporar ese presupuesto de Excel que normalmente entregan a Presto, ya sea digitándolo manualmente o haciendo rangos de celdas de Excel y copiando y pegando, o utilizando Excel to Presto para convertirlo a Presto, trabajar los análisis de precio unitario, auxiliándome de las bases de datos o bancos de precios o referencias de precios que existan local o internacionalmente, y generar mi presupuesto detallado, y luego a ley de un clic generar el archivo de nuevo en Excel con sus análisis de precio unitario y todo linkeado, para poder a su vez linkearlo con el machote o hoja principal de Excel que me han entregado para participar en la licitación. En República Dominicana tenemos ya inclusive también el formato Excel con todas las celdas linkeadas y el ITEVIS transparentado. En otros países se conoce como IVA. En caso de que en otro país que no sea República Dominicana quieran hacer algo similar, pues es bastante fácil poder adaptarse a eso que estamos diciendo. De manera que por eso Presto ha logrado penetrar en más de 40 países. ¿Por qué? Porque se adapta a la forma de trabajo de cada cultura, de cada empresa, de cada país, de cada profesional, de cómo quiere trabajar, o sea, cómo debe de entregar la información. Sin embargo, pues se logra entrar la información a Presto de múltiples maneras también, y se logra sacar de múltiples maneras tal cual como me lo estén requiriendo. De manera que siempre cumplo tanto para el input como el output de la información y poder estar acorde a lo que se está necesitando. De este módulo de presupuesto y mediciones también podemos aclarar y agregar que pudiéramos incorporar, no está aquí escrito, pero sí pudiéramos agregar volumetrías o presupuestos en formato BC3 o FIEBDC, que son un formato de intercambio entre presupuestos y avance de obra o corte de obra o ubicación o certificaciones, como se le llaman en otros países, entre un software y otro. Es común eso en España, y ya hay otros países inclusive que no son de España que están haciendo software para poder interactuar con el formato BC3. Entonces, eso es para el EDTWS del presupuesto con sus análisis de precio unitario. Si queremos personalizar los informes de salida, pues Presto tiene más de 100 informes prehechos, pero puedo personalizar cualquier informe con este módulo que está aquí debajo. Y el input de la volumetría, ya sea que me la hayan dado en la licitación, o si tengo que generarlo yo mismo a partir de planos de DWG, JPG, PNG o cualquier formato gráfico, pues puedo hacerlo a través de un módulo que se llama lectura de planos de DWG. De manera que yo puedo generar esa volumetría y tener mi presupuesto total o parcial a partir de la volumetría que tengo, que están en los planos de DWG o JPG o PNG. Y también el mismo presupuesto puede tener inputs también digitados a mano o con Excel to Presto o copiando y pegando en Excel, o también, como decimos aquí, este grupo que está aquí, que es todos los inputs que podemos hacer a través de software de modelado BIM, como son el Revit, que utiliza Presto Costi para entrar dentro de Revit para hacer una integración bidireccional entre Presto y Revit. También tenemos el Costi 360 o Construction Cloud, que es el que me permite poder alar la volumetría tal cual como lo hago con Revit, pero en una sola dirección, porque normalmente los modelos de BIM 360 o Construction Cloud no me permiten
modificarlo en caso que sí lo permitan, que hay algunos que sí, que tengo entendido que sí ya están permitiendo editarlo, pues entonces sí pudiera, al igual que Revit, tener una información de bidireccionalidad entre el modelo y el presupuesto. Y por último y no menos importante, el famoso IFC, que Presto ya hoy día, en esta nueva versión 2022, pues nos permite, a través del módulo que se llama Presto IFC, tener dos módulos que son el OpenIFC y el CostIFC. ¿Para qué sirve el OpenIFC? El OpenIFC me sirve para parametrizar las diferentes categorías y ejemplares del modelo IFC para convertirlos en ¿qué? En elementos de mi presupuesto. ¿Y qué formatos acepta? Acepta formatos de IFC 2x3 y formato IFC 4. Entonces también hace que Presto ya no solamente se limite a generar presupuestos a partir de modelos de Revit, sino también modelos de cualquier programa de diseño de modelado a través del formato IFC. El mismo Revit puede exportar a IFC, pero también el Archicad, el Allplan, el Tecla, Navis, cualquiera, Vector, cualquier programa de modelado de obra civil o obra lineal, entiéndase edificaciones, entiéndase carreteras, puentes, infraestructura en general. Presto ya puede perfectamente generar volumetrías y aplicar todo lo que expliqué aquí con el módulo de presupuesto y mediciones y generar el presupuesto definitivo con su detallamiento tan fino, tan grueso como querramos. Luego que tengo toda esa fase del presupuesto que he mencionado, pues tengo entonces dos posibilidades: pasar a generar la planificación o pasar a registrar el avance de obra con gestión de proyectos, ya sea en, como le llamen, ubicación, certificación, avance de obra, corte de obra, como le quieran llamar. Presto me permite generarlo a través del módulo de gestión de proyectos. Pero ¿qué pasa? Todo esto que ustedes están viendo aquí, como ya les mencioné anteriormente, lo puedo generar con BIM o sin BIM, porque Presto también puede hacer la planificación sin tener modelos BIM, pero si tengo el modelo BIM, pues se me hace más fácil, porque inclusive pudiera generar la planificación sin hacer previamente el presupuesto. Primero genero la planificación y luego genero el presupuesto a partir de la planificación que toma en cuenta el modelo. De manera que eso sí es verdaderamente trabajar a partir de lo que ya tengo, no como muchos otros procesos de diagrama de flujo, donde obligatoriamente hay que generar una planificación y luego entonces linkearla con el modelo. En el caso de Presto no es así. En el caso de Presto yo la puedo generar a partir del modelo y automáticamente queda linkeada con el presupuesto y automáticamente queda linkeada con el avance de obra, que también se puede ver a través del modelo. De manera que, como mencionábamos anteriormente, son 3 etapas que debe de tener todo proyecto o todo activo, que es la fase de o etapa de presupuesto, planificación y ejecución control, que deben de estar unificadas. Hoy día, en el año 2022, no podemos hablar de una construcción de un proyecto donde el departamento de presupuesto no pueda hablar, interactuar con planificación, porque no sepa cuál es el equivalente entre la estructura que ellos han hecho en su presupuesto y la estructura de planificación. Eso pasa mucho. Sin embargo, en Presto, eso a ley de un clic están hablando e interactuando sin ningún problema, al igual que el presupuesto con la gestión de proyecto o la planificación con la gestión de proyecto o viceversa. De manera que hay una bidireccionalidad de información entre presupuesto, planificación y ejecución o avance del proyecto. En cuanto a planificación, Presto me permite generar el presupuesto de objetivo o de costo. El presupuesto y mediciones me permite generar el presupuesto de venta. Y aquí, con el presupuesto de costo, entonces a partir de él puedo generar diagramas de Gantt, flujo de caja de acuerdo a la ejecución, o también flujo de caja con el precio del presupuesto de venta de cara al inversionista, de cómo va a ser el requerimiento de la inversión del dinero que se va a necesitar para no parar el proyecto, ¿verdad? Y también
En este módulo de planificación puedo generar y configurar los centros de costo de mi obra para poder saber cómo voy a costear y cómo voy a comparar mi planificación con el presupuesto y con el costo real. También tengo la particularidad de que Presto tiene un gran ecosistema de software y de soluciones que trabajan en conjunto con Presto, como es el caso de Microsoft Project, Primavera, P6, cualquier otro de planificación como por ejemplo Navisworks o Syncro o cualquier otro que permita importar y exportar en formatos XML. Presto puede interactuar perfectamente con cualquiera de esos programas, al igual que, como decíamos, con el presupuesto, que podía integrar, se puede integrar con el Excel bidireccionalmente, o con Costic, o con Revit, o con IFC, con los otros modelos. Así también en el área de planificación Presto puede trabajar con ese gran ecosistema de cualquier software de planificación que permita importar y exportar en formato de XML. Pues Presto puede interactuar con ellos. Y en caso de que no se haya hecho la planificación con Presto y por ende no está linkeado con el modelo, pues se puede importar esa planificación hecha por Project o Primavera P6 o cualquier otro y linkearla entonces con el presupuesto para poder tener un mejor flujo de trabajo y una mejor gestión del proyecto. También ese diagrama de Gantt que todos conocemos, que gestiona muy bien las duraciones de las actividades, Presto le agrega una nueva funcionalidad no tan reciente en nuestro mercado de la construcción, pero lamentablemente poco conocido, pero muy útil. Tanto se habla mucho en el PMI como en la ACE de ese método del diagrama de espacio-tiempo o línea de balance o carta balance o line of balance, como se llama en Estados Unidos. ¿Para qué? Para gestionar los recursos de mano de obra y de maquinarias de un proyecto y poder garantizar la duración que dijimos que iba a tener la actividad dentro del diagrama de Gantt. De manera que si implementamos el diagrama de Gantt y el diagrama de espacio-tiempo o línea de balance o line of balance, vamos a asegurar esas duraciones para que el proyecto realmente se entregue en el tiempo estipulado. Y también Presto me permite ver la parte del control de esa planificación con un formato estándar que la Agencia de Estados Unidos de control de proyectos, ¿verdad? Pues estandarizó un método que lo llamó DCMA 14, que son 14 puntos que ellos están en este estándar verificando de cómo va el programa de obra y automáticamente saben realmente dónde va bien y dónde va mal a partir de esas 14 respuestas. Y Presto al un clic tiene un reporte que me da esa información. Y como hemos dicho ya en varias ocasiones, esa planificación también permite ser visualizada por modelos tanto de Revit como de IFC. Lo mismo que puedo hacer con los modelos de Revit, también lo puedo hacer con los modelos de IFC. Al igual que la gestión del proyecto me permite visualizar esos avances de obra o cortes de obra o ubicaciones o certificaciones en los modelos de Revit o IFC y poder comparar visualmente qué estaba en planificación, cuáles elementos estaban en planificación y cuáles elementos se han ejecutado en la fase correcta que se necesitaba según la planificación. Y de lo contrario, si no está, nos da una escala de colores: en verde lo que está en tiempo, en rojo lo que está atrasado y en gris lo que todavía no toca ejecutar. Por lo tanto, gráficamente me ayuda a identificar área por área, nivel por nivel o el proyecto completo de cómo va mi proyecto y poder inclusive también con el modelo de planificación insertar conceptos Lean como la planificación general, el 6 Week Look Ahead, que es la planificación a 6 semanas, o la famosa planificación semanal o hasta diaria que queramos ver en los proyectos, tanto a nivel de tablas o a nivel de el modelo. Yo puedo ver los elementos que están incluidos en cada una de esas planificaciones, la general,
el 6 Week Look Ahead, o en la planificación semanal o diaria. De manera que me permite gestionar gráficamente el modelo y poder inclusive hasta auditar el modelo para fines de gestión y control de proyecto en el avance de obra, donde ahí puedo ver la certificación o publicación o corte de pago de la obra, la gestión de cambio y la comparativa de ofertas, como ya hemos dicho anteriormente también, el avance de obra en el modelo Revit o IFC. Todo esto es parte de Presto, pero Presto también complementa toda esta información, toda esta gestión de avance y gestión y control de proyectos con la fase de construcción. Luego que tengo esta planificación, que tengo un listado de cantidades totales de ese EDT o WS, ¿verdad?, de cada uno de los insumos del alcance de la obra, pues yo puedo tener entonces en este módulo de contratación una gestión de compra y contratación de cada uno de esos insumos o de cada uno de esas partidas subcontratadas a todo costo, y hacer solicitud de precios, recibir esos precios, comparativa de precios, al igual que las licitaciones de los presupuestos, pero en este caso a nivel de insumos, material, mano de obra, maquinaria, servicios o hasta subcontratos. Yo puedo salir a buscar precios, regresar con los precios y hacer los comparativos y elegir los suplidores. Y entonces también, luego que tengo ese proceso generado, pues paso a la fase de compra, facturación y control. Y esto se divide en dos, en la parte administrativa y en la parte técnica. En la parte administrativa, pues manejo las órdenes de compra, los conduce, las facturas, vencimientos, pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, exportación a contabilidad o a sistemas tipo RP, y también gestionar los avances, consumos, almacenes y existencia de cada uno de los insumos que compramos en la obra, que es la parte administrativa. Y luego también en la parte técnica, como decía, podemos entonces ver el presupuesto de avance de obra o ejecución, la famosa curva S y el famoso método del valor ganado, del Earned Value Method, del PMI y de la ACE, y también las famosas estimación al final de proyecto y todo ese tipo de cosas para tomar en cuenta según lo que hemos ido registrando hasta este momento. Y también otro método español que me parece muy interesante, que se llama el Sistema de Información Económica, SIE, que me da el dinero comprometido. Yo puedo ver mes por mes cómo va la rentabilidad de mi proyecto y si va aumentando o si va disminuyendo, de manera que yo pueda saber en qué momento, si me bajo del proyecto, si estoy ganando o si estoy perdiendo dinero. De manera que eso es lo que Presto nos puede ayudar a gestionar y controlar el proyecto. Y como habíamos hablado hace un momento, el famoso QMAS de control de calidad, gestión de residuos, gestión ambiental, seguridad y salud, de cada uno de los procesos que hemos visto hasta ahora, Presto me permite gestionarlo también con ese módulo que está ahí. Presto es un software que es de clase mundial en América Latina. Miren donde estamos ya trabajando con Presto, y no solamente en América Latina, sino también en todo el mundo entero, como está Presto y RIB Spain con i2 también colaborando con el sector AECO a nivel global. Y estos son algunos de los proyectos y empresas que a nivel mundial Presto ha participado y ha ayudado y colaborado a terminar proyectos con éxito, como ven el tren de alta velocidad español, el aeropuerto de Madrid, Barajas, en España, y miren todas las grandes empresas de corte mundial que usan Presto y que han incurrido en proyectos pequeños, medianos y grandes, como por ejemplo el Canal de Panamá y muchísimos otros proyectos que se han trabajado durante estos más de 42 años que Presto está en nuestro mercado del sector AECO. Estas son mis generales, y aquí pues cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier cosa que entiendan que podamos colaborar con ustedes, pues ahí estamos
a disposición de todos ustedes. Muchas gracias y estamos en contacto, y no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o cualquier cosa. Saludos.